Bien, hola, ¿qué tal amiguitos? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Yo soy Val. Estamos por iniciar. Estamos calentando motores. Necesitamos más minerales. Pulgar arriba para quien entendió la referencia. Tal vez es una referencia muy antigua. Vamos a darle play a la música. Esta vez música de Teno nos acompaña. Muy bajita para que no interrumpa. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar, amiguitos. Y allá vamos. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Yo soy Val. ¿Qué tal? Ilustrador y creador de cómics. Hola, Sade. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Qué tal todo? Antes de comenzar, bueno, pequeñas disculpas a todos. Otra vez no pude solucionar lo del chat, entonces yo estoy viendo sus comentarios. Eso sí, no se preocupen. Yo los leo y escríbanme, por favor, todo, comentarios, opiniones, preguntas, lo que quieran. Por desgracia no salen en el video. Eso está muy mal, pero está fuera de mi control por ahora. Prometo ya para la próxima sesión arreglarlo, pero otra vez no funciona. Qué triste. Hola Mel, ¿cómo estás? Presente, profe. Ya debería pasar lista, ¿verdad? Fran, hola Val. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que disfrutes el stream. Sergio Castañeda, saludos Val. Saludos Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Espero que les guste mucho el stream. Está interesante y habla demasiado sobre tipografía en general. Ahora deben de saber que yo soy diseñador, entonces pues hay algunas cosas que las voy a estar explicando de cómic y otras de diseño. Ok, pero bueno, no se preocupen, no va a ser doloroso para nada. Me le dice, acá la familia viéndote. Saludos familia. La familia Estrella. Estrella Ríos. Leti dice saludos. Saludos Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien amiguitos, me da gusto que estén por aquí. Vamos a irle entrando a esto. Como les decía, la música, si actualicé la música, a ver, veamos. Ah, sí, ahí está. Música de Teno. Nivel de volumen muy bajito para que no nos interrumpa. Me gusta bastante. Está bastante cool esta onda lo-fi japonesa. Aunque bueno, ni es lo-fi realmente y Teno no es japonés, pero bueno, así las cosas. Vámonos a la presentación. Muy bien amiguitos, pues el día de hoy, episodio 14, vamos a hablar de tipografía y nos ayuda a abrir el día de hoy un personaje que pues me cae muy bien. Es un personaje que también en general para la historia del cómic pues es muy querido y muy recordado por mucha gente, que es Félix el Gato. Es creación de Pat Sullivan y de Otto Messmer en 1919. Muy probablemente alrededor de ese momento en el que estaban publicándose las tiras de Crazy Cat. Recuerdas que hablamos de ellas hace un tiempo y que decíamos que era una influencia para todo este estilo de cine animado que estaba naciente. Toda esa industria que vendría de la animación a gran escala. Félix el Gato, algo muy particular que tenía es que tenía ondita, es decir, todas las cosas que Crazy Cat, digamos, tenía de una manera no dicha, es decir, con onomatopeyas y con efectos visuales, y que todos sus amiguitos eran también animales y todo, y que se divertían y todo, como que Félix era una contestación, pero subiéndole el tono. Ajá, es decir, Félix sí era mal hablado, tomaba, fumaba, y no le importaba mucho hacer un desastre. De hecho, su personalidad es muy interesante
Y en los 80s el género del punk tomó algo de la imagen de Félix y era común ver que en los toquines de las bandas y todo eso pusieron a Félix el Gato, porque Félix representaba más como a un chico pues adolescente que quiere experimentar, que quiere pasarla bien, que quiere tener pareja y que quiere vivir a lo grande, a gran velocidad. Entonces Félix no solamente es un gran personaje, sino que fue representativo de no una, sino varias generaciones, y por supuesto que tendría una gran cantidad de cómics en su haber. En su diseño original, Félix pues obviamente estaba destinado a ser una estrella del cine animado, pero tuvo una gran, inmensa cantidad de cómics. ¿Ok? Entonces, bueno, Félix nos ayuda a abrir el día de hoy. Qué genial, ¿no? Bueno, pues estas son las sesiones que hemos pasado hasta ahora. Ya son bastantitas, se van juntando cada vez más. Y bueno, a partir de la próxima semana, en 2 sesiones, voy a empezar a hablar de diseño de personajes. Debes de saber que yo tengo alrededor de poco más de una década de enseñar diseño de personajes. He aprendido bastante en el camino. No sabía yo realmente muchas cosas, pero las he aprendido. Y específicamente vamos a ver diseño de personajes, pero no solamente enfocado a cómic, como cuando ves en YouTube o en los cursos que anuncian y que dicen, dibuja tipo cómic y dibuja todo, ¿no? Lo que quieras, chicas guapas, chicos guapos, casas, automóviles. No. Diseño de personajes es un paso más allá, y mi intención es que ese diseño de personajes te pueda servir incluso para otras facetas creativas, incluso para animación, preproducción o lo que a ti se te antoje. ¿Ok? Muy bien, pues todo esto no sería posible sin la ayuda de mis amados Patreons. Entonces, Yomi, Rosowski, Yoga, donde quiera que estén, un fuerte abrazo. Los quiero mucho, gracias por su apoyo. Y bueno, le mandamos un mensaje especial a Yomi porque, bueno, tuvo una pérdida bastante fuerte en la semana, algo que nadie quisiera que le ocurriera. Entonces, desde aquí quiero enviarte un fuerte abrazo y espero que las cosas estén mejor para ti en breve. ¿Ok? Muchas gracias por el apoyo. Y aquí estamos, aunque sea haciendo nuestra parte, pues para que tengan cómics y para que tengan que hacer martes y jueves 8 de la noche. Ok, bueno, pues tipografía. Lo primero que vamos a mencionar acerca de la tipografía es la etimología. Pues básicamente tipos, que quiere decir algo así como que forma, la forma que tiene. Esto viene del griego. Y grafé, que básicamente pues es un garabato, una idea hecha dibujo, un algo escrito. Entonces algo así, formas escritas, tipografías, es eso básicamente. Ahora, tipografía tiene, digamos, estas características rápidas, no son para nada todas. O sea, en tu clase de tipografía, por favor, no lleves esto como apuntes. Esto es una apreciación personal y rápida. Tiene que tener un diseño legible y leíble. Leíble es una palabra extraña para decirlo, pero básicamente se refiere a que no solamente pueda entenderse visualmente, sino que también pueda leerse. Es decir, que digamos no tengas un carácter y que se vea demasiado extraño y que no puedas identificar. El diseño y dibujo debe ser estético. No quiere decir bonito, no. Estético, es decir, que podamos nuevamente asociarlo a una idea, a un concepto, a un contexto específico y que corresponda a eso, a la comunicación que quieres hacer de forma escrita, ¿ok? Debe tener integración de caracteres en su dibujo. ¿Eso cómo es? Pues que, por ejemplo, si la letra tiene un acento, pues eso tiene que llevar un dibujo que encorde
en general con el diseño y dibujo que tienen el resto de los caracteres. Si tienes signos de admiración, si tienes números, si tienes incluso simbología extraña, como por ejemplo una arroba o algo así, pues todo tiene que estar integrado y dibujado de una forma correcta. No hay nada más raro que ver, por ejemplo, un texto y en el que en ese tipo de letra no había arroba y está con Arial o con Myriad, porque pues esa es la tipografía por default de la computadora, ¿no? Debe obedecer orientación y sentido de lectura, es decir, no vas a poder leer en cualquier orden ni de cualquier manera, ¿ok? Necesita tener un orden específico. Por cierto, en algún momento vamos a hablar de sentido de lectura. Hola Idalia, ¿qué tal? Saludísimos Idalia. Espero que te guste el stream. Gracias por acompañarnos. Debe tener lectura cómoda. Eso se refiere al tamaño de la tipografía y el contraste que tenga con el lugar en donde está presentada esta tipografía, este texto. Debe tener un flujo de lectura veloz, por supuesto, y respeto por las reglas gramaticales. No quiere decir que dejes fuera o que tengas que incluir por fuerza el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Eso tiene que ver con el contexto, y el contexto es mutable y va cambiando. No, yo me refiero a las reglas gramaticales a gran escala, es decir, pues acentos, interlineado, el medianil, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento vamos a retomar esto y hablaremos más profundamente del texto. Pero hoy vamos a abarcar de forma global todo esto, ¿ok? Lino, ¿cómo estás, amigo? Myriad, la vieja confiable. Saludos, Lino. Espero que te guste mucho el stream. Ahora bien, hay algo aquí que quisiera aclarar porque se confunden fácilmente las personas, ¿ok? Tipografía es el nombre de la profesión de quien se dedica a crear tipografías. Ajá. Un tipógrafo es alguien capaz de diseñar. Si existiera un carácter que a lo mejor no conoces, pero que lo quieres integrar a tu cómic o a donde sea, un tipógrafo lo va a desarrollar. Si en algún momento se inventa un carácter que no conocemos en este momento, pero que alguien lo va a inventar en el futuro y que queremos utilizarlo, un tipógrafo lo va a crear. Ajá, y todo eso lo va a lograr por las reglas de dibujo y por las cuales está construida una tipografía. ¿Ok? Entonces, para una tipografía no hay límite de caracteres. Pueden ser los que sean, entre mayúsculas, minúsculas, signos especiales de cada idioma, acentos, dos puntos, diéresis, espaciados, arrobas, símbolo de gato, lo que se te antoje. Un tipógrafo siempre va a poder hacer más y más y más y más caracteres. ¿Ok? Entonces, no importa cuál sea el reto, un tipógrafo lo puede hacer. En cambio, claro, me gustaría aclarar antes de que avancemos que la tipografía en la literatura, en los textos, realmente no nos importa mucho la tipografía que se elija. Por supuesto tiene que ser de cómoda lectura y las cosas que mencionamos, pero no es crucial para la historia la tipografía con la cual esté descrito, impreso el libro. ¿Ok? Tenemos aquí 3 ejemplos. La Metamorfosis, este libro de Franz Kafka, muy bueno, ¿no? Y no importa la tipografía que podamos elegir, la idea es la misma. Con los cómics no es eso. ¿Ok? Pedro, ¿cómo estás, amigo? Saludísimos, qué bueno que estés aquí y espero que disfrutes mucho el stream. Gracias. Por otra parte, la fuente tipográfica, como se le llama, es una selección de esta tipografía y que vas a utilizar
pues los caracteres que más puedas utilizar, que sean más comunes, que a lo mejor tú digas, bueno, pues este sirve, este no sirve, etcétera. Entonces, una fuente tipográfica simplemente es eso, una colección de caracteres, obviamente pequeña en comparación con lo que es una tipografía. Ajá. Cuando tú digas, es que voy a diseñar un texto, pues ese texto no es una fuente, porque lo estás diseñando, lo estás dibujando. Más bien estás haciendo una actividad tipográfica. Ajá. Pero la fuente sería replicar esos caracteres, digitalizarlos y utilizarlos para distintas aplicaciones. De hecho, me parece, Idalia, que eres experta en el tema, ¿no? Si puedes, coméntanos y lo leo para que todos lo sepamos. Paco La Bamba, ¿cómo estás, amigo? Súper saludísimos. Espero que estés muy bien y que disfrutes el stream. Saludísimos. Por lo mismo, para las fuentes, como mencioné, es una selección tipográfica digital, vectorial, por cierto. Aunque hay fuentes rasterizadas de tipo bitmap, lo común es que tengas en tu software de preferencia una fuente tipográfica vectorial que te permita crecer el tamaño de carácter sin problemas. Te sirven, como dice aquí, para la correcta representación de un texto. Se sugiere que la codificación y contenido de caracteres cumpla requisitos en idioma y dibujo de letra, es decir, ligaturas, o que si es OpenType, o que si es TrueType Font, o si la codificación corresponde a caracteres latinos y tiene acentos, o es para un idioma cirílico, japonés, griego, etcétera, etcétera, etcétera. También se sugiere, por supuesto, que tenga una inclusión de elementos para uso en internet, como bien dije, arrobas y algunos otros elementos. Ok. Ahora, generalmente, pero de hecho hay más variantes. Sí existen más variantes, pero estas son como las conocidas y que muy frecuentemente vamos a utilizar para cómics. La fuente o tipografía normal, la itálica o cursiva, la negrita o bold. Lino nos pregunta, ¿cuál es la función de una fuente tipográfica rasterizada? Pues hay dos resultados por los cuales una fuente es rasterizada. Uno, que el programa en sí mismo no pueda soportar una fuente vectorial. Un ejemplo de ello es Clip Studio Paint. Cuando tú estás haciendo fuentes en Clip Studio Paint, pues deberían de ser vectores, pero no lo son. El programa está constantemente rasterizando las fuentes y es una fuente rasterizada tipo bitmap. Cuando tú vuelves a editar el texto, pues te da la opción de editarlo y todo, pero se vuelve a traducir, por decirlo así, en una fuente rasterizada. Ese es uno de los grandes problemas de Clip Studio Paint, y a mí no me gusta Clip Studio Paint cómo trata el texto. Sus herramientas incluso de manipulación de texto son increíblemente pobres. Y la segunda es cuando la fuente tiene adornos, o tiene colores, o tiene degradados, o incluso animaciones. Un software que hace eso es Corel Photo Paint y Corel Draw. Ambos programas de la suite de Corel Draw ya manejan desde hace mucho tiempo tipografías rasterizadas y que tienen efectos especiales. Entonces ya no tienes que, pues, manipular o agregar sombras o efectos o lo que tú quieras a esas fuentes. ¿Realmente sirven para un cómic? Pues sí puede ser, pero es raro. Como que lo acostumbrado es utilizar una fuente vectorial, como la gente normal, y pues aplicar algunas cosas, ¿no? Y otras, hay algunos títulos que ya cuando están llenos de efectos, pues a lo mejor es válido rasterizarlos, y cada vez que necesites tu título de cómic, pues lo pasas de Photoshop, ¿no? Muy bien, pues miren, un viejo conocido, ¿ubican este texto? Por cierto, comercial cultural, yo odio y detesto el ipsum lorem.
porque aparte de que no está en tu idioma, es crucial cuando editas textos o diseñas, pues que estén en el contexto en el que tú estás diseñando. Ajá. No voy a diseñar una página, una doble página de una revista en cirílico o en griego. Entonces, ¿para qué utilizaría el ipsum lorem si no son letras ni palabras que voy a utilizar? Entonces, me parece mucho mejor lo que hace en este caso Windows desde hace mucho, y te pone este texto. También este texto tiene algo interesante, pues que contiene en teoría todos los caracteres básicos que debería de tener una fuente tipográfica. Ahora, con esta imagen lo que quiero que notes son pues unas características interesantes. Ajá. Que el texto, cuando tú lo ves en prosa, en un libro, de forma literal, ajá, necesitas una experiencia de lectura muy cómoda. Por eso las letras, algunas son altas, otras son bajas, unas tienen un dibujo mucho más sencillo, otras tienen un dibujo mucho más complicado, y la línea en general de texto tiene algunos puntos, algunos destellos visuales en donde sube o baja. Eso hace que sea interesante de leer, interesante a la vista. Por una parte, la línea de texto te va guiando, ajá, pero por otra parte, las pequeñas diferencias que tiene y los espacios te van ayudando a que sea, vaya, por decirlo así, entretenido de leer. Ajá. Por lo mismo, un libro tiene una fuente o tipografía pues más o menos pequeña, pero no tanto, para que sea muy cómodo leer las páginas, ¿ok? Joel Andrés pregunta: hola, ¿cuál es tu fuente que usas más? Pues ahorita llegamos a esa parte, pero la fuente que utilizo más para mis cómics y me gusta muchísimo es una que se llama Silver Age, que es algo así como Edad de Plata, y la encuentras en el sitio de blambot.com. Es una fuente profesional de cómic, entonces tiene muy buen diseño, tanto óptico como en cuanto a medida de medianil. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Y tiene caracteres latinos que pues a mí me sirven bastante, porque luego hay algunas fuentes que no consideran los caracteres latinos y bueno, es un rollo. Pero sí, esa es la que más me gusta, Silver Age. Y también de blambot.com recomiendo muchísimo la fuente Manga Master. Está bastante buena también. Miren, esta es la gran diferencia. Justamente aquí tenemos, por si quieren conocer esa fuente, precisamente la Silver Age. Esta es la Silver Age de blambot.com. Tenemos el mismo texto que vimos en la pantalla anterior, pero nota la diferencia. Ajá. Que el texto está formando más bien bloques y la línea es más importante que las altas y bajas, las cuales incluso, si ya lo notaste, no existen. Lo único que interrumpe la línea son los acentos, las tildes, los dos puntos, la diéresis. Y Dalia nos comenta, nos repites tu fuente favorita. Silver Age es algo así como Edad de Plata. Silver Age. Por cierto, pues a mis patreonos les voy a pasar esa fuente, pues para que puedan diseñar con todo gusto y placer sus comicitos. Ok, muy bien. En el cómic, entonces, como el espacio es crucial, porque necesitamos hacer una especie de malabar extraño entre el dibujo, ajá, y los textos, necesitamos que el texto no ocupe tanto espacio, ajá. Entonces es crucial que las líneas, aparte de que sean muy cerraditas, realmente las fuentes de cómic no se acostumbra a ponerlas muy grandes. Un 10-12 ya es un tamaño excelente y demasiado grande, pero incluso en Blambot existen fuentes que son microscópicas y que son para imprimirse en tamaños de 6 o menos puntos.
Rosowski, Jay, hola Rose, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañes, espero que te encante el stream. Muchas gracias por estar aquí. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de algunos cómics y por supuesto hablar de estas variables y de cómo en los cómics podemos ver las tipografías. Lo primero que hay que notar, por supuesto, y vaya, es creo que de las primeras cosas que nos damos cuenta cuando vemos un cómic, es que todo está encerrado en un globo de diálogo, en un bocadillo, como les llaman también. Ok, y eso es simplemente una representación visual de que el personaje está hablando. Hubo alguna vez una teoría extraña de que los primeros autores de cómic, si quieres puedes llamarle una teoría de fan, se inspiraron en los antiguos códices para hacer los globos de diálogo, ¿no? Porque algunos personajes en los códices, el aliento del personaje, que significaba que estaba vivo ese personaje, esa persona o ese dios, pues le ponían una espiral que salía de la boca en forma de aliento divino. Ajá. Pero bueno, eso no es cierto, es una historia muy bonita, ojalá fuera verdad, pero no, los primeros autores de cómic no tenían ni idea de que existían los códices y simplemente es una asociación de algunos vestigios de esa cultura, pero existen diseños similares incluso en los egipcios, en los griegos, en donde algo sale de la boca y se puede interpretar como si fuera un globo de diálogo. Históricamente, hasta donde yo he podido ver, que la verdad no sé mucho más allá de internet, la verdad, por ahí del año 1300 comenzó a diseñarse lo que después se llamaría globo de diálogo. Y no precisamente en los cómics, porque en el año de 1300 pues no había cómics. Había cosas muy parecidas, sobre todo en los libros ilustrados de la época medieval, pero no exactamente como un globo de diálogo. Joel Andrés, encontré la página aquí, blambot.com. Muchas gracias, Joel. Ahí está en el chat en Facebook. Por favor, échenle un ojito. blambot.com. Ok, vamos a ver más ejemplos. Por supuesto que también está el cuadro de narrador. Y eso, hay varias formas de abordar el cuadro de narrador. En primer lugar, era una manera de hablar directamente con los lectores por parte del editor. Ajá, ni siquiera a veces el escritor del cómic, sino el equipo completo. O sea, ponían algo así como: te presentamos a Superman y ¿qué crees? En este número va a ocurrir esto y aquello y de más allá, ¿no? Entonces esa pequeña carta, esa pequeña misiva del grupo editorial para ti, lector, es lo que después se convertiría en el cuadro de narrador, y en donde en algunos puntos en los que creían que la narrativa podía atorarse, pues te ayudaban poniendo un cuadro de narrador. ¿Ok? A veces el narrador es presencial y está en el cómic mismo, como cuando te cuenta hechos del pasado o del futuro o que no están en su tiempo, pero a veces también pues es simple y sencillamente eso, un narrador cualquiera. ¿Ok? Y bueno, tenemos aquí un viejo olvidado, el globo de pensamiento, la nube de pensamiento. ¿Por qué digo viejo olvidado? Seguramente ustedes, como yo, y si han leído algo de cómics, pues sí lo ubican, este globo. Pero si hojean un cómic, y pues incluso cómics desde incluso 20 años o más a la fecha, resulta que ya no se usa. Está caduco. De entrada, en los mangas no lo usan. Es muy difícil que en un manga los personajes piensen. Regularmente todo lo dicen. Y en los cómics americanos, retroinfluenciados por el propio cine de superhéroes, ya no tienen globos de pensamiento.
Ajá, porque ¿qué ocurrió? Que con el cine los personajes se volvieron un poco más tontos y entonces ya no piensan y entonces tienen que decir todas las cosas aunque sean muy evidentes. Ajá, entonces llegan los Avengers y ven un monstruo y entonces el Capitán América dice cosas como, oh, miren Avengers, miren un monstruo, ¿no? Y todos los Avengers, oh, un monstruo, ¿no? Porque el público ya es muy tonto, entonces ya no se da cuenta de lo obvio, de lo que está viendo, ¿no? Luis García, saludos amigo, qué bueno que estés aquí. Si tienes algún stream en puerta, no seas malo y compártenos la liga a tus redes de SB para que las tengamos ahí en el chat de Facebook. Y gracias por la visita. Creo haber escuchado, no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero que Sixto Valencia alguna vez expresó que no le gustaban tanto los guiones de Yolanda Vargas porque justamente escribía de esa manera que era muy común en el México antiguo y que los cómics por eso eran un poco extraños en México, en donde ponía algo así como, a ver, aquí tenemos que ver a Memín que está en el patio corriendo y lo está atravesando, ¿no? Corriendo. Y luego ponía en las indicaciones del guión algo así como dibujar a Memín corriendo a través del patio. Luego en el guión ponía cuadro de narrador, 2 puntos. Aquí vemos a Memín feliz corriendo a través del patio. Ajá. Y luego ponía Memín, 2 puntos, eso iba a ser el globo de diálogo. Y le ponía, estoy corriendo a través del patio. Ajá. Entonces eso que era muy común en los cómics del México de antes, pues obviamente es muy cansado para el lector. Recordemos que el cómic, y ya hablamos de eso, es la mitad solamente de la información que quieres que el lector entienda, porque la otra mitad la tiene que poner el lector al suponer qué es lo que está pasando. Recordemos, ya te lo mencioné alguna vez, que por eso Scott McCloud le llama al cómic el arte invisible, porque mucho de lo que pasa no está ahí. Si tú no dejas que tu lector suponga las cosas, tu cómic está aburrido, así de sencillo. ¿Ok? Bueno, toda esa es la historia del globo de pensamiento, pero mira nada más qué belleza de cosas. Pues dirán lo que sea del cómic de superhéroes, pero la verdad me gusta mucho. Tiene cierto encanto en la forma en la que se dicen las cosas, en las que se narran las cosas. Y obviamente no podemos evitar ver el parecido con el cine y cómo se ha permeado tanto el lenguaje del cómic en el cine como del cine de regreso a los cómics. Regularmente, cuando tenemos variaciones en el globo o en la fuente, es porque tenemos que hacer un énfasis en las cosas que estamos diciendo, porque cambie el tono, porque cambie la manera, porque cambie la época o el contexto, o como se acostumbra mucho en los cómics, la forma en la que hablan los personajes, cuando gritan, cuando susurran, cuando tienen que decir algo importante, cuando hablan de un lugar específico o de un nombre de un personaje, o incluso cuando se vuelve el texto parte del dibujo y se sale del cuadro de narrador o del globo de diálogo. Quisiera decirte que hay reglas irrompibles acerca de cómo se deben de hacer textos en los cómics y que te voy a decir los secretos de cómo hacerlo. Pero la verdad es que después de tanto tiempo y de tanta historia que tienen los cómics, pues las reglas se han roto muchísimas veces. Muchísimas. Podemos ir tan lejos en el tiempo como, por decirlo así, el trabajo de Nemo in Slumberland de finales del siglo XIX, y en donde tenemos que Winsor McCay hace
un montón de cosas muy atrevidas con los globos de diálogo y que incluso ahorita cualquier cómic carece de todo eso. Pareciera que en vez de ir ganando, estamos perdiendo en el manejo de textos en los cómics. Por supuesto que todo esto antes era dibujado y se utilizaban incluso reglas especiales para dibujar las fuentes. Ahora, por supuesto que en otros países tiene que ver con el contexto y con el sentido de lectura. En Japón, en Corea, en Medio Oriente, los globos son distorsionados, mientras que en este lado del mundo la idea es que los globos tengan un dibujo más bien rectangular. En Japón, por sobre todas las cosas, son esféricos o elípticos. Ok, eso es por la forma de escritura. Mira esta página doble de Doraemon, el gato sin orejas, por cierto. Por eso es así su cabecita. Ok. Pero mira nada más qué belleza de página. Esta es una doble página de Kimba, el león blanco. Mucho que ver con el Rey León, por cierto. Pero como de 40 años antes. Y nota que están cantando todos los animales con Kimba. Es prácticamente el opening, ¿no? Del Rey León. Casi escucho la canción. Y obviamente Osamu Tezuka, pues él, más que escribir la canción, pues simplemente puso notas musicales. Las notas musicales, por supuesto, son sus propios caracteres, de su propio orden semántico en un pentagrama. Si se llama pentagrama, ahorita me brinco la palabra. No, sí se llama pentagrama. Ok. Perdonen, se me fue el avión. Pero a lo que voy es que obviamente esto no podemos del todo leerlo musicalmente, porque una nota no es nada si no está ubicada en la escala marcada por las líneas del pentagrama. Pero obviamente aquí es una manera visual de comunicar de una forma metafórica que simple y sencillamente están cantando. Parte de que no podamos entenderlos, lo que están cantando, pues es que son animales y que dentro de su propia forma de hablar, dentro de su propia contexto semántico, pues están cantando. ¿Cómo representar eso? Algo que es completamente intangible y que no debemos de entender, pero a la vez sí debemos de entender. Eso es lo fascinante de los cómics. No hay otro medio en el que se puedan romper así las reglas. Ok. Genial. Miren, ¿qué creen? Me acordé de una revista que me trajo Betty. Saludos, Betty. De Argentina. Esa revista es legendaria, la revista Fierro. Nada que ver con Fierro Pariente y esas ondas. No. Esta es una revista legendaria de cómics, la revista Fierro. Y me agrada bastante darme cuenta de algo. En varias partes de Latinoamérica, sobre todo al sur, en Argentina, son mucho más atrevidos, tanto en el dibujo, las historias, como en la tipografía. Veamos algunas páginas. Miren nada más. Y obviamente la tipografía, la fuente, va a hablarnos mucho de lo que está ocurriendo. No es tanto que lo leas y que le entiendas. Bueno, sí, pero también tiene que ver con los silencios y los espacios, e incluso cuando las letras no tienen sentido y son solamente sonidos, es decir, onomatopeyas. O ese aparente corte de puntos que hay en las últimas dos viñetas, ¿lo ves? Que pareciera a la vez una línea punteada como para recortar, pero que nos habla de una transición de tiempo y espacio. Una transición tan importante y marcada que incluso ya nos hizo perder un poco del tiempo que ha pasado. No podríamos contar los minutos o los segundos. Es una elipsis, pero más acentuada. Recuerda que una elipsis es una identidad semiótica en la cual dices las cosas por omisión. Es decir, lo que no está es justamente lo que te dice
que está pasando el tiempo. ¿Ok? Miren, otro bellísimo ejemplo. Quería llegar a este ejemplo para hablarte de que el globo de diálogo, como tú lo sabes, tiene también una pequeña colita, un apéndice, y el cual se va a dirigir hacia la persona que está hablando. Si la persona que está hablando no está, pues esa colita, ese apéndice se va a salir o se va a ir a un lugar que no ves donde termina. Ajá. Y regularmente cuando esa colita no está, es una de dos: que ese narrador no lo estás viendo o no está presente en ese momento, o que te habla desde una viñeta antes y apenas estás viendo su contestación. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Bellísimo, ¿no? Me encanta que incluso tiene una fuente que es muy parecida sospechosamente a la fuente Acme de Blambot también. Y después tiene una fuente más parecida como a la de una máquina de escribir. Ajá. Y que se está utilizando para los cuadros de narrador. Me encanta ese tipo de juegos porque obviamente la tipografía, al contrario de un trabajo literario, sí influye en la historia, sí influye en los cómics. ¿Ok? Joel comenta, hablando de los silencios, Mariana Golondrina habla al respecto con el ejemplo del manga Full Metal Alchemist. Un muy buen video y nos pone el link. ¡Oh, excelente! Muchas gracias, Joel, qué barbaridad. Lo veré en un momento, pero aprovechen para checarlo. Ahí se queda el link en los comments. Ok, miren nada más, qué belleza de página. ¿Cómo ven? Muy buenos ejemplos, ¿no? Esta vez, me gustan mucho. Justamente como el cómic americano, que no es de superhéroes, es algo así como que de la frontera que tenemos al norte hacia abajo. El cómic obviamente es más salvaje, no obedece las reglas que obedecería los grandes maestros del cómic. Entonces justamente esas diferencias a la hora de retomar o de interpretar las reglas de cómo se debe hacer el cómic, pues es lo que le da cierto sentido a nuestra identidad contextual y lenguaje de nuestro cómic, hablando solamente de regionalismos. Nuestro cómic, cómo es comparado con el de los demás. Creo que Argentina es de los países que más se ha resistido a dejarse permear por el arte de superhéroes o por el manga. Se ha dejado permear más bien por el cómic europeo. Y hablando de cómic europeo, miren nada más, quería mostrarles uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos, Asterix y Obelix. Se le llama Asterix el Galo. Y hacen un gran énfasis tipográfico. Cada vez que aparecen letras, tienen que ver con cómo está hablando la persona. Si grita, si no grita, si habla quedo, si habla un idioma o habla otro. Entonces me encanta porque es muy muy visual y las onomatopeyas invaden como si fueran capas el dibujo. Cuando ves las ediciones de texto de cómics americanos, de superhéroes por ejemplo, y que obviamente alguien que no es el que dibuja hace los textos, nunca ves este tipo de intervenciones, nunca. Porque sería casi que un sacrilegio, ¿no? Invadir el trabajo del dibujante. ¿Cómo te vas a atrever? ¿No? Pero al modo europeo, el autor, el dibujante, el que se pone con pinceladas a hacer esto, ya sean digitales o tradicionales, considera los textos y los globos parte de la página y una parte que no puede faltar. Ajá, una parte imprescindible. Y eso me parece genial. Miren nada más. Incluso en las traducciones de los cómics europeos, como puedes ver aquí, el original está en francés, pues también están dibujados a mano. Ok. Con plumillas generalmente. Plumillas tipográficas.
Algo muy particular de Asterix y Obelix, como dice nuestro buen amigo Luis García aquí en el chat, dice excelente Asterix y Obelix, de lo mejor. Resulta que los godos o los egipcios en este caso tienen su propio idioma y sus propias formas de hablar y de interpretar. Es muy popular en los egipcios su comunicación a base de jeroglíficos. Y entonces cada vez que aparece un personaje y que trata de hablar con ellos, y es un chiste recurrente en los cómics de Asterix y Obelix, es que a la vez les entienden y a la vez no. O sea, los egipcios se hacen como los que no comprenden el griego o el galo, pero sí lo comprenden, solamente que al hablar siempre había esta manera visual de comentarte la cultura que tenían los personajes. Ajá. En este momento, ahorita en 2020, en este pandémico año, hay un pequeño problema que se le ha querido etiquetar a este tipo de trabajo en general como inclusión. Y entonces ya en los cómics no te hablan de diferencias culturales y de este tipo de personajes, pues que obviamente son foráneos, llegan de otro lugar y traen de su cultura y eso enriquece al cómic. No, ahora le llaman inclusión y eso está muy mal. Solamente nos habla eso de un lector que realmente no conoce de cómics, porque la inclusión en los cómics es implícita desde que existen. Ajá, a mí no sé qué me da cuando veo algo así como y ahora en este cómic va a salir un negro. No, el acabose, dude. Dude, ¿qué tiene que ver eso con nada? Pero bueno, es mi opinión nada más. Esto era genial. Mele Estrella comenta: siempre me impresionaba ese trabajo tipográfico en Asterix. Oh, sí, bastante. Lino dice: el trabajo del letrerista, como el del entintador, también se está perdiendo. Oh, sí. De hecho, ya hay muy pocos letterers. Ahora, el manga, amiguitos, y por favor, no se vayan a desuscribir, no vayan a quitarle al video, por favor, se los ruego de rodillas. Los mangas para mí son el peor ejemplo que existe, tipográficamente hablando. ¿Ok? Si quieren realmente tener un ejemplo de lo que no se debe de hacer tipográficamente, lean un manga. ¿Ok? Ahora, sí, ya vi que empezó a bajar el contador de viewers, así. ¿Ok? Puedo entender que el problema es porque Japón, por una parte, es muy tradicionalista. Ahorita explico eso. Y segundo, que Japón no quiere o no le interesa tanto el mercado internacional. Le interesan los billetes, claro, pero no se preocupa por hacernos fácil la lectura. ¿Ok? Explico lo primero. Japón es muy tradicionalista. Bueno, eso ya lo sabemos, pero en los cómics particularmente, ellos insisten en dibujar los globos de diálogo dentro del arte final del cómic. Ajá. Si tan solo lo hicieran aparte, podrías editar los globos para que no quedaran tan horribles y tan feos y tuvieran un mejor acomodo cuando les quieres poner la traducción en otros idiomas. Pero no, incluso cuando los trabajan digitalmente, todo está en una capa allanada y no puedes separar los globos porque no tienen arte abajo. Eso está muy mal, es un error garrafal y que de verdad que no entiendo cómo un país tan avanzado en tantos sentidos sea tan necio en ese sentido, en ese aspecto. ¿Ok? Entonces es una. Y la otra es que Japón desde siempre ha sido muy local y, contrario a lo que pueda parecer tal vez desde afuera, no le gustan los extranjeros. Sí, claro, tienen que vender los tocobones afuera, los libritos, los mangas, pero eso ni siquiera lo hacen ellos. Ajá. Eso lo tienen que hacer, ajá,
las editoriales alrededor de todo el mundo. Cuando tú compras aquí un cómic de Panini, pues sí, claro, hay una traducción aprobada, pero que seguramente no la hicieron en Japón, sino que la hicieron en España o en Francia o en Italia, y que te tienes que apegar a esa traducción. Eso es contrario a lo que hace DC Comics y Marvel. No sé si lo sabían, amiguitos, pero Marvel y DC Comics traducen a varios idiomas in-house todos los cómics. Y si tú quieres licenciarlos, es decir, pagar una lana, imprimirlos tú y venderlos, por ejemplo lo que hace Smash, ya traen la traducción. Ajá. Si tú decides, como Smash, supongo que para subir ventas o no sé para qué, equivocarte en la traducción, pues es difícil de creer, amiguitos, porque la traducción ya viene desde allá. O sea, de verdad necesitas ser muy Smash como para regarla así de grande, pero bueno, así las cosas. Luis García dice, jaja, ahora entiendo por qué me cuesta trabajo leer manga. Pues sí, puede ser. Mele dice, se ahorran tinta. Puede ser también. De hecho, sí puede ser, digo, si lo hacía Akira Toriyama, que no lo hagan los demás. Leti dice, sí que es por eso, ¿por qué no separan capas? Rose dice, vaya, vaya, Smash. Oh, sí, Smash, nuestro viejo amigo Smash. Entonces, miren, hasta me duele ver estas páginas porque el arte es muy bueno, es muy bonito. Eso sí, no está a discusión. El manga es fabuloso. Ajá. Pero mira, por ejemplo, aquí, a menos de que alguien te indique que este personaje es el que está gritando, pues no es tan fácil de adivinar. Es decir, bueno, sí, él está solo ahí en la viñeta, suponemos que él está gritando, pero ¿por qué los globos de diálogo está gritando y luego están otros redondos? No es tan claro en su forma de expresarse visualmente como lo son los cómics americanos o los cómics europeos. Por ejemplo, no sé si se habían dado cuenta o si ya lo sabían, bueno, no le digan a los demás todavía. Los globos de diálogo que ves aquí como elipses son realmente pensamientos, y eso no lo está diciendo, lo está pensando. Ajá. Y entonces contrastan demasiado con los otros en donde está gritando. También, como el sentido de lectura aquí no nos lleva a ningún lado, la vista no se acomoda fácilmente en leer esto. ¿Cómo lees? ¿De arriba hacia abajo? ¿De un lado hacia el otro? ¿Cuál va primero? Podrías alegar y decir, bueno, es que el personaje está gritando, o sea, se escucha todo, no importa el orden, pero bueno, esto es muy, muy común en Japón y no en otro lado. En Japón no les preocupa el sentido de lectura y lo demuestran en cada viñeta. Leti, y a eso le sumas que Japón tiene su sistema de impresión propio, por lo que es muy difícil igualar el rosa sakura. Pues sí, por ejemplo, si no hay guías de color o pantones especificados, pues no. Guto, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto que estés aquí, me honra tu presencia. Saludísimos a San Luis Potosí, amigo. Dice, es para no dibujar tantos fondos, los tapas con globos y ya. Pues sí, sí lo creo. Si el promedio de páginas que hace un mangaka y su estudio al día es de alrededor de 10, pues imagínate, ¿no? Pues sí. Joel dice, mejor hubieras puesto un ejemplo de Hunter por Hunter x Hunter cuando pone solo texto extenso sin imágenes y una o dos páginas completas. Sí, no, bueno, o sea, claro, agarré lo que tenía aquí a la mano y miren, sigamos viendo ejemplos, pero la verdad es que el manga tiene tantos aciertos y tantas cosas buenas que cuando ves esto dices, oye, dude, ¿qué pasa? O sea, criticaban a McFarlane por hacer una doble página de Spawn volando y dude, por lo menos la dibujaba, por lo menos la entintaba, por lo menos pues era un dibujo de Spawn, ¿no? No era un texto ahí enorme que ni se sabe qué onda, ¿no? Pero bueno, Japón, amigos, miren, igual aquí, o sea, innecesariamente estamos bloqueando una gran porción de la página.
Como está de forma vertical, pues sí, claro, para Japón está muy bien, se lee justo de esa forma, vertical, de arriba hacia abajo, pero para el resto del mundo, el 99.9% del planeta, esto no se lee cómodamente. Y bueno, este es el ejemplo más espantoso de todos los ejemplos espantosos que yo conozco de manga. Se acerca el protagonista, o sea, no es un terciario, no es alguien que va a desaparecer a la otra viñeta, no, dude, es el protagonista de la serie y justo se prepara para su momento épico, o sea, Don Señor One Punch Man va a dar un golpe. ¿Qué hace aquí el señor dibujante? Que es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me acabo de olvidar. No me acuerdo. Si alguien lo sabe, recuérdeme, amiguito. Pero miren lo que hace este muchacho. Agarra y tapa por completo la cabeza del personaje. O sea, ni siquiera le tapaste un pie o la capa o... No. Tápale la cara. Tápale lo más importante y al centro de la página. Y lo peor de todo, para decir una estupidez, porque este diálogo ni siquiera es importante. Ajá, entonces... es parte de las cosas que luego me hacen... O sea, cuando afanosamente alguien me dice, no, pero es que de verdad ya viste tal manga, me empiezo a sentir una especie de disturbio en la fuerza. Agarro fuerte mi tomo de Metabarones y digo, por favor, Juan Jiménez, ayúdame, dame fuerzas. Y entonces ya procedo a leer el manga, ¿ok? No todo el manga, ¿no? Pero sí la gran mayoría. Entonces, bueno, ya vieron lo que no se debe de hacer. Por otra parte, eso sí, el manga hace muy bien esto. El manejo de las onomatopeyas, ¿ok? La onomatopeya funciona muy bien visualmente y hacen muy buen trabajo de integración. El maldito problema es que tampoco entendemos qué dicen las onomatopeyas. O sea, pueden ser muy geniales, muy cruciales, muy relevantes a la historia, pero al estar en japonés y sin estar en capas editables que puedas traducir al otro lado del mundo, pues no entendemos nada. Se vuelven solamente guiños visuales que de alguna forma están acompañando a la imagen, pero pues no lo entendemos, ¿ok? Entonces fallan nuevamente. Se ven geniales, pero fallan. Inés dice, ahora entiendo por qué muchas veces se dejan en japonés las onomatopeyas y la traducción la ponen al lado. Exactamente. Justo en este tomo, si le buscáramos en la orillita de la página, dice la traducción. Y eso es terrible. Es casi tan terrible como cuando dibujaban todas mal las páginas y le tenían que poner flechitas para que supieras qué viñeta seguía después. Eso no se tiene que explicar. Poner flechitas es lo peor que le puedes hacer a un cómic. Miren, para que se quiten ese mal sabor de boca y que digan, este diseño de tipografías en cómics sí se puede ver. Ajá. Les presento, ya hablamos de él un día, les presento el cómic de Sergeant Rock. Bastante bueno, de DC Comics. Es para mí este cómic el pináculo de lo que debería de ser el diseño tipográfico de cómic. Noten cómo no solamente se ve bien, no solamente obedece a pesos visuales, diseño, estructura, sentido de lectura en general de cada página y de cada dibujo, sino que tenemos esos pequeños detalles, itálicas, bóldicas, texto en outline y todo lo que necesitemos para diseñar. Vamos a ver algunos ejemplos. Tomé varias fotografías. Debo comentarles que las imágenes en su gran inmensa mayoría que estamos viendo el día de hoy son fotografías. O sea, hojeé los cómics y me puse a fotografiarlos para que los vieran. Ahora, este cómic muchas veces tenía muy poco espacio y tenía que hacer malabares. Ajá. Pero vean qué bien resuelto, qué limpieza de viñeta. Y cómo me fascina que el globo de diálogo que dice "You call it" está en la parte de atrás del personaje.
haciendo que interactúe por completo con el dibujo. Ya no se vuelve un elemento ajeno al cómic, para nada. Ahora resulta que se integra. Todo esto es de 1970 aproximadamente, 1960, finales de 60, mientras está nada más y nada menos que la guerra de Vietnam. Entonces este cómic era pues interesante de tenerlo en publicación. Muy controvertido para su tiempo, pero noten cómo todo esto estaba hecho obviamente sin computadora. Ajá. Entonces todo esto que están viendo de texto es o pincel o plumilla. Lino comenta: la estructura de la letra, vista pero no leída, se explica en un libro llamado Tipografismo de Manuel Sesma. También resume su desarrollo a través de distintas corrientes. Oye, Lino, muchas gracias. La verdad es que no conozco ese libro y me gustaría mucho conocerlo, así que gracias por la mención. Y, amiguitos, se queda ese libro en los comments para que puedan buscarlo. Vean nada más qué belleza. De verdad, me fascina. Es para mí esto lo que debe de ser. O sea, si yo tuviera más conocimiento, es a lo que me gustaría aspirar, a este tipo de manejo tipográfico. Miren nada más, ese globo de pensamiento sí se puede ver. Y de hecho aquí un ligero error, amiguitos. No debería en general un globo de diálogo interrumpir la vista del personaje. Noten cómo aquí el Sgt. Rock está viendo a su enemigo y le interrumpe el globo de diálogo, como si estuviera viendo el globo pero no a su enemigo. Puedo justificarlo, digo, no hay problema, digo, pues el espacio es muy reducido para dibujar y tal vez en ese momento el dibujante, que en este caso no recuerdo si es Kurt Busiek o no, sí debe ser Kurt Busiek, no me acuerdo, pues bueno, digamos se le disculpa, se le pasa, pero no debería de ocurrir. Hay una cosa más que debes de saber de los globos de diálogo. Tienen pocas reglas pero consistentes y muy importantes. Nota, por favor, el apéndice, la colita del globo de diálogo, justo en el punto donde conecta con el globo. Ajá, esa medida específica debe de ser el alto que tiene tu línea tipográfica. Entonces la altura de cada uno de los caracteres que ves aquí en este globo de diálogo es ese tamaño, la base de la colita del apéndice del globo de diálogo. ¿Ok? Miren nada más, me encanta esto. I have had it, enough of killing, enough of death, no more. I can't take it, I can't. I'm only made of flesh and blood. ¡Wow! Sade comenta, y tiene una carga de información. El pensamiento puede estar distrayendo de su acción. Ah, claro, en la viñeta que vimos. ¿Dónde colocas el globo de diálogo en la cultura que te da una intencionalidad? Sí, exactamente. Y depende también del sentido de lectura. Por eso también en los mangas es tan complicado de leer, porque pues tienen sentido de lectura invertido y a veces ellos dan prioridad no al sentido de lectura horizontal, sino vertical. Entonces, bueno, se vuelve un desgarriate. Muy bien, ya casi para ir concluyendo, les quiero presentar a el que yo considero probablemente el mejor, si no es que sí es el mejor tipógrafo de cómics de todo el mundo. Ajá, que es Nate Piekos. Él es el administrador del sitio Blambot desde hace muchos años. Yo lo sigo, lo stalkeo como si fuera una fan schoolgirl desde hace aproximadamente 20 años. ¡Qué barbaridad!
Luis García comenta, ¿cómo ves la manera en la que se están utilizando los textos en el video marketing actualmente? Pues bien, digo, lo que ocurre es que hay reglas muy específicas de pauta cuando estás aplicando a marketing, y los textos a veces, si los reconoce muy entre comillas, la inteligencia de Facebook o de la red social a la que quieres aplicar, pues te puede eso hacer impacto negativo o positivo en tu pauta. Es que depende. Por ejemplo, Facebook te pide que 20% o menos de tu imagen tenga texto, pero se pueden variar y romper esas reglas, ¿verdad, Paco? Tú sí sabes, amigo. Por ejemplo, si cambias un poco el interlineado del texto, o si le das un ángulo al texto que no sea de 0 grados, sino por ejemplo 15 o 7 grados, Facebook ya no lo puede leer tan fácil y entonces ya no va a ver que es texto, y entonces puedes saltarte esta restricción a la hora de pautar tus imágenes. No sé si a eso te refieres, coméntanos, Luis. Miren, Nate todavía se pone a hacer planas, como cuando yo iba en la UAM, y agarra su plumilla y se pone a hacer planas y planas de texto para ir descubriendo cómo hacer los títulos y las tipografías para sus fuentes de cómic. Ajá, miren nada más, qué barbaridad. Hace esto, bueno, en México tenemos un papel que se le llama comúnmente papel cebolla, que es muy parecido al albanene, y en el cual, si ustedes como yo fueron en la UAM, pues yo hacía ahí mis prácticas de tipografía, hacer planas y planas. Y entonces yo tenía que hacer primero en una hoja el bocetaje de esas letras, y luego en el papel cebolla, con plumilla en mano, pues ya hacer el desarrollo ya a un solo trazo, y ya que saliera bien bonito, de los ejercicios. Y era cansado, pero aprendí mucho. Ya se me olvidó todo, pero aprendí mucho, la verdad. Miren, así quedaba más o menos. Solamente que esta hoja que se ve tan bonita, pues obviamente no es mía, es de Nate Piecos. ¿Qué tal, Como ven, están las líneas paralelas con un intercalado, por decirlo así, entre lo que es el salto de línea, que es menor, y la altura en puntaje del carácter, que es un poco mayor. Miren nada más, incluso las onomatopeyas. Fart. Luis García dice, excelente, efectivamente es eso. Y Paco La Bamba dice, jajaja, y pues es que ya sabes, sí hay trucos, pero aún así se suele sacrificar la composición. Oh, sí, bastante. Es que debo comentarles, amiguitos, ya te voy a poner en evidencia, Paco. Pues Paco es un experto en marketing digital y tiene una gran cantidad de experiencia. Si en algún momento gustan contactarle para pues algún servicio profesional acerca de marketing digital, Paco definitivamente es alguien que no solamente sabe, sino que es experto, sabe muy bien. Entonces, saludos, Paco, y ojalá te contacte alguien. Entonces, si alguien de mis amiguitos que hacen cómic tiene dudas de cómo llevar a cabo su marketing digital y que no lo censure el algoritmo, pues ahí está Paco. Ok, saludos, Paco. Y Dalia dice, súper bonito trabajo de Nate. Oh, sí, no, bueno, me fascina, de verdad, lo estoqueo regularmente. Y de repente le mando mensajitos y bueno, le digo como el perrito de las caricaturas de, oye Nate, ¿podemos ser amigos? Ándale, que tú y yo éramos amigos y hacíamos fuentes de cómics, ándale. Oye, ¿me vendes esa tipografía? Anda, por favor. Algo así. Y he pedido una y otra vez que lo traigan a La Mole, pero la administración de La Mole no cree meritorio que tenga que venir un tipógrafo a México. Y por desgracia, creo que tienen razón. Mucha gente no apreciaría este trabajo. Entonces, si viniera La Mole, pues yo creo que estaría solo en su mesa todo el evento. Pero a mí me gustaría mucho. O sea, si ocurriera, sería muy genial.
Paco dice, gracias por la recomendación y por las flores. No, pues bien merecidas. Y mira nada más, Paco, ¿ya viste? Ani Veloz, por cierto, saludos, Ani. Dice, quiero entrevistar a Paco. Saludos. Sí, pues ya tal cual los presento. Ani Veloz, Paco, Ani Veloz. Paco, te prevengo que la vas a pasar bien y que te van a entrevistar para ese EB. Y Ani, pues sí, no te estás equivocando. Paco es un buenazo del marketing digital y un profesional bastante completo. Sí te conviene entrevistarlo. Sade dice, hacemos un Devour de cómics y lo traemos. Uf, eso es todo lo que tenías que decir, amigo. Aquí se están enterando antes que nadie. Sade nos está comentando que Devour va a tratar de traer a Nate Piekos a México. Ok, excelente, eso es todo, amigo. Bien hecho, eso es todo. Miren nada más, quería mostrarles esta excentricidad. Esta manita bonita es la manita de Nate Piekos, la mano que mueve a la... No, ¿cómo es? La mano que mece la cuna es la mano que mueve al mundo. Y es el único dude, para que se den cuenta que de veras hay que estar desquiciado. Es el único dude que conozco en todo el mundo que trabaja con su tablet en forma vertical, no horizontal, sino vertical, porque según él, y así lo ha explicado en su sitio, se le facilita más hacer el dibujo de los caracteres de esa manera, y tiene mucho sentido. No quiero ni siquiera imaginar cómo ha de tener de problemas a la hora de que la pantalla está proyectada en la tablet. Quienes usan tablets me entenderán que no es tan fácil hacer que coincida el tamaño y resolución del monitor con la tableta. Entonces, no, bueno, todo un valiente el Nate Piekos. Ani Veloz, ya estás, gracias. No, pues gracias a ustedes por estar aquí. Qué padre que salgan cosas buenas de esto. Sade, Comic Hour 2021, eso es todo. Muy bien, excelente, gracias amigo Sade. Y dale a la mano que mece la cuna. Exactamente, miren, Nate Piekos, aparte de trabajarlo en tradicional, después utiliza un software llamado Font Lab. Algo así como que laboratorio de fuentes, Font Lab. Y en Font Lab se dedica a capturar cada carácter, a aislarlo, y puedes hacer pruebas como la que ves aquí, de kerning, de interlineado, para medir medianiles, etcétera. ¿Ok? Augusto Rodríguez, mi buen amigo Guto, nos menciona, a mí me gusta más usar mi propia letra como tipografía, pero nada que ver. Bueno, es que justamente creo que lo que tú haces y que siempre escribes tu propio texto le da más riqueza al cómic, más veracidad. La verdad es que yo no lo hago porque sí lo he pensado, amigo. La verdad es que yo no lo hago porque siento que quedaría bien feo. Ajá, te lo confieso. Y por eso confío, digamos, en el trabajo de Nate y utilizo sus fuentes para mis cómics. Pero la verdad es que sí me gustaría hacer lo que tú haces. Si gustas, amigo, ¿por qué no nos pones un link a tu página para que conozcamos tus cómics, para quienes tienen la desgracia de no conocer tu trabajo? ¿Va? Pues miren, entonces tal cual en FontLab se puede editar vector por vector, nodo por nodo, curva por curva, hasta tener los caracteres de forma correcta. Y en esta pantalla en específico, Nate Piekos está diseñando las variantes de carácter. Esto solamente lo hacen ya las fuentes modernas. Ajá. Probablemente tú ni siquiera conoces esto, porque las fuentes regulares como Times New Roman, Garamond, Bodoni, etcétera, no utilizan variantes de carácter. Es decir, la letra A siempre es letra A y no cambia en toda la vida la letra A.
Pero en los cómics no. En los cómics, justamente para darle el look y el feel de un texto escrito a mano, existen variantes de caracteres. Entonces, si en un texto se repite la letra E, o en una palabra se repite la letra E, automáticamente te cambia la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta letra para que tenga esas variantes. Y eso le da un aspecto más natural al texto. ¿Ok? Leti dice, si mi letra fuera legible. Sí, exacto, Leti. O sea, justo nada más tenemos eso de doctor, la letra, lo demás no. Miren, este es un excelente ejemplo de lo que les estoy comentando. Noten cómo las letras A, que están en la segunda línea, tienen variantes. Eso no necesitas tú hacer nada, sino escribir la letra A y eso es todo. Entonces, conforme va detectando el programa que se repiten, ya ocurre la magia. ¿Ok? Ah, por cierto, en la tercera línea, la que tiene fondo blanco, ocurre algo interesante y que solamente ocurre en los cómics de Estados Unidos, los cómics en inglés, si gustas saberlo. Una regla gramatical del idioma inglés es que cuando te refieres a tu persona, cuando dices yo, Val, en inglés obviamente sería I, se debe de poner la raya arriba y la raya abajo de la letra I. Pero cuando esa misma I está en el interior de una palabra o en otra palabra, la que sea, que no sea yo, se tienen que quitar esas líneas y solamente está la I sola, como un solo trazo. Esa regla gramatical solamente es para inglés, nada más. Entonces es con patitas, por decirlo así, o sin patitas, lo que en idioma diseñador conocemos como sans serif o serif, es decir, con patas o sin patas. ¿Ok? ¿Qué tal, Está loco. Bien, algo interesante también de Nate y que justo en estos momentos, de verdad no me lo creerías, lo estoy hostigando para que me venda sus pinceles. Pues miren, tiene pinceles en Illustrator para poder hacer variantes de globos de diálogo, pero no quiere soltarlas. Le dije, pues te pago, y él, no. Y yo, ¿pero por qué? Pero miren, básicamente es esto, o sea, para que los globos tengan una naturalidad en su trazo y que parezcan pues más casuales, ¿ok? Descubriré cómo, ya los mantendré al tanto, ¿ok? Miren también este pincel que tiene y no lo quiere soltar. Oh, demonios, Nate, ¿qué pasa? De tu fan número 1, ya afloja. Miren este pincel, está fabuloso, es como si fuera un trazo de lápiz. De hecho, bueno, tal vez en la pantalla no se aprecia mucho, pero está como grisecito. Y todo esto es vector, o sea, queda perfectamente bien impreso en tu cómic. ¿Qué tal mi super comercial de Nate Piecos y del sitio de Blambot? Bueno, también un servicio que hace Nate, de verdad, debería de cobrarle regalías. Es que también diseña fuentes de acuerdo a cómo escribe el autor en específico y ha creado una buena cantidad de fuentes pues para autores reconocidos, por ejemplo para Alison Bechdel, que hemos hablado tanto de ella, o para Wendy Pini, que es la autora legendaria del Elfquest. Pues miren, te diseña tu propia fuente. Me imagino que debe ser una buena lana. Eso sí, no me he atrevido a preguntarle. También porque pues no inventes, no voy a ponerlo al pobre de Nate Piecos a que haga mi letra toda fea. Pero es muy tentador. Pero bueno, ahí está. Y estos son algunos de los ejemplos de otro tipo de fuentes que tiene. Tiene también, pues obviamente, fuentes que son más como para títulos o para onomatopeyas.
Y decidí hacerle este super comercial en esta sesión a Nate Piekos y a su trabajo, porque lo que yo te pueda decir, pues claro, es experiencia y algo de investigación por mi parte acerca de las tipografías en un cómic, pero él es el experto. Entonces, si tú puedes, si está a tu alcance, adquiere una de sus fuentes. Son bastante profesionales, muy bien hechas. Se nota pues el talento, el amor que le tiene a esto. Y pues bueno, no te van a decepcionar, ¿ok? Ah, gracias Guto. Ya nos puso aquí Guto su página. Por favor, denle like, no se van a arrepentir. Y bueno, hay algunas cosas más acerca, por ejemplo, de las partes de una letra, acerca de los saltos de línea, cómo deben de ser, la forma que tiene, hacer el cálculo óptico de los espacios visuales. Pero una de dos: o abordamos ese tema más adelante, o visiten blambot.com, en donde Nate Piekos tiene artículos dedicados a cómo se debe hacer tipografía para cómics. Y de que se los diga yo a que lo vean del original, pues tal vez vale la pena que le echen una visita y vean del original cómo queda. ¿Ok? Muy bien, amiguitos. Vamos a pasar a los comentarios y todo eso. Este es un amable recordatorio de que están mis comicitos en mi tienda store.valeriovega.com. Esta semana incluso me atreví, la verdad es que le copié a Idalia y me puse a ver cómo hacerle para abrir una tienda en Etsy. Y voy a empezar a mover ahí algún material, sobre todo no de cómics, sino de algunas cosas extras como prints. Y ya tengo tokens de Magic ahí en mi tienda de Etsy. Más adelante les doy la liga, no se apuren tanto. Hay tiempo para todo. Y miren, la próxima sesión, yo ya quería abordar un tema, ahorita se los voy adelantando, que es diseño de personajes. Pero la verdad es que todavía quiero un poquito de cosas más, hablar de cómics. No vamos a dejar de hablar de cómics, para nada, pero podemos darle pausa para empezar a hablar de otras cosas, porque yo quiero hablarte, entre otras cosas, pues de programas, de Photoshop, de Clip Studio, de Procreate. También quiero hablarte de Illustrator, de InDesign, de cómo hacer tus pliegos de impresión, de cómo ordenar tus archivos para imprenta. Quiero hablarte de perfiles de color, quiero hablarte de cómo cerciorarte que las placas van a ser bien impresas en un PDF. Quiero hablarte también de diseño de personajes, de formatos, de rotaciones, de proyecciones, de poses recurrentes. Quiero hablarte acerca de cómo armar una Biblia para hacer un pitch de animación, no Biblia de otra cosa. Y de cómics todavía faltan también muchos temas. Pero examinando hoy en la tarde, tenía muchas ganas de, antes que nada, hablar del pliego de impresión y que sepas cómo se hacen los cómics, por qué se engrapan, por qué otros se empastan, cómo se prepara ese archivo. Ok, entonces bueno, el jueves no se lo pierdan, 8 de la noche, por este canal, el pliego de impresión. Ok. Ahora, en cuanto a los ejercicios, bueno, por una parte, mala noticia, hemos estado escasos de ejercicios, pero es un poco mi culpa, he dejado muchos. Y hoy no va a ser la excepción. Pero mira, esta es la lista de ejercicios que llevamos, ¿ok? Bastantes. Y el día de hoy te voy a proponer un ejercicio muy sencillo y que puede ser muy bonito, ¿ok? Vas a hacer lo que llamamos mashup. Es decir, vas a juntar dos personajes. Ojalá que se pudiera que fuera un personaje propio y uno ajeno, pero pueden ser dos personajes ajenos. No tienen que ser del mismo género o lo que quieras. No, pueden ser los que sean. Puedes cruzar un Pokémon con un alien, lo que tú se te antoje, ¿ok? Y vas a crear este nuevo personaje con las características de ambos personajes en uno solo. En este caso,
y te lo muestro como ejemplo. Este es un mashup entre Val, mi personaje, y Aria, que es un personaje de mi buen amiguito Roy Odinson, que por cierto nos apoya en la moderación de nuestro canal de Discord, de nuestro server de Discord, de este curso. Por cierto, si quieres unirte al server, el jueves voy a publicar una invitación al server general, y para que estés atento y puedas caerle, ¿ok? Muy bien. Ahora vámonos a las preguntas y respuestas. Y vamos a cambiar la cámara a cámara. Sade dice, patas en la I, órale. Y Dalia dice, muy bien con tu tienda con Etsy. Oh, sí, ya tenía rato que quería también intentar, pero como que no había tenido la excusa. Pero ya, ahí voy a estar en Etsy. Inés también dice, también hay varias fuentes ahí que son libres en apoyo a artistas independientes para tirajes cortos, si mal no recuerdo. Sí, claro. No, bueno, y es también muy... Para como yo soy, realmente yo no te voy a decir que compres una fuente porque debas de hacerlo, porque sea lo correcto. No. Haz lo que quieras, descárgala, lo que sea. También yo, y lo voy a decir, no me bloqueen, por favor. No se desuscriban. Yo no odio a la Comic Sans para nada. Ajá. Para mí es una fuente cool, fidedigna, bien hecha, y que puede lograrlo. Y ya, es todo. Es una fuente más. Hay muchas. Ajá. Existe la leyenda urbana, confirmada en teoría por los autores, de que la fuente Comic Sans está inspirada y creada en Watchmen, en el cómic de Watchmen. Entonces, ese cómic de Watchmen, la fuente, que bueno, claro, fue hecha a mano, pues es lo más acercado a la Comic Sans original. Entonces, bueno, interprétalo como quieras, pero la verdad es que yo no odio a la Comic Sans, me parece tan buena como cualquier otra fuente. Creo que incluso odio más a la Avantgarde o a la Futura o a todas esas fuentes que pues cualquier diseñador, por miedo al éxito, pues agarra esas fuentes que no pueden fallar y ya. Todo es Futura, todo es Avantgarde, ¿no? Todo es Myriad Pro. No, amiguitos, con lo bonito que es que las fuentes se vean mucho más dibujadas, más geniales. Sade dice, sí, justo mi problema son los pliegos de impresión. Ya veremos cómo armarlos. Mel dice, ya cómete la maldita naranja. ¿Y eso por qué? ¿Qué estás comiendo naranjas o qué te pasa? Ya dinos más de cómo dibujar. Ah, en algún momento. Es que mira, todas las escuelas de dibujo y todos los cursos de dibujo, casi veo así, curso de doméstica con Val, pues de dibujo, ¿no? Entonces como que siempre pensé, bueno, pues dibujo, tenemos tiempo, ¿no? O sea, creo que primero hay que como que ver otras cosas que se pueden pasar por alto. Y claro, de dibujo vamos a hablar en algún momento, pero la verdad no tengo ninguna prisa, porque dibujo es, creo, algo que inevitablemente va a pasar. Quisiera hablar primero de otras cosas que creo yo son más desconocidas. Pero sí, Mel, claro que sí, vamos a hablar de dibujo y de técnicas. Vamos a ver técnicas de entintado tradicional y digital. O sea, mira, no, nos queda o sea, prisa no tenemos. Sade, ya mándanos a comprar papel alumen. No, todavía no, pero qué curioso. Sergio dice, ¿Val puedo hacer un comercial? Sí, claro, es tu espacio, adelante. Leti dice, cuando entré a la UAM nos topamos con ese odio a la Comic Sans y no entendíamos nada hasta que 3 trimestres después y ya se corta el comentario. No, ya no voy a saber qué pasó 3 trimestres después. No, yo no odio para nada la Comic Sans, y de hecho había un Tumblr que me gustaba mucho que rediseñaban logos y quitaban la fuente original y ponían Comic Sans, pero lo hacían diseñadores pues que eran pro y quedaban resultados muy bonitos y me gustaba mucho ese Tumblr. Joel dice, comer la naranja es una referencia a los Simpsons.
Ya, sí, claro, sí, no, claro, la referencia la entendí, por supuesto, lo dice el abuelo, Grandpa, cuando están en el curso Homero de cómo ser una buena pareja y que él dice eso de, es que un buen matrimonio es como una naranja, ¿no? Y entonces ya corte y dan al abuelo y dice, ya cómete la maldita naranja, porque Gaspar dice eso de que comerse una naranja es como tener un buen matrimonio. Sí, no, dude, yo inventé los Simpsons. Alex Ans dice, la naranja era referencia al abuelo Simpsons. No, amiguitos, se quieren poner con Sansón a las patadas. Yo creo que sí les puedo ganar en un duelo de diálogos de los Simpsons. Más bien no entendía por qué el comentario, eso sí. Sergio nos dice, mañana voy a hablar del proceso de guión, storyboard y animación 2D de la cortinilla del festival Kinoki. Tomé una página del libro de Val, órale, e intenté hacer la ponencia lo más educativa posible. Wow. No, pues adelante, ¿qué nos compartes? ¿Liga o algo? Adelante, por favor. Dice Sergio, es a las 13 horas en la página de Festival Kinoki con los chicos de Llamarada Animación. ¡Wow! Bueno, esta sesión salió de todo, o sea, tenemos entrevista, tenemos Devour, tenemos esta ponencia con Sergio. ¿Y esto qué día es, amigo? No nos has dicho. Ponos el link, por favor, en los comments. Lino Torien dice, nunca entendí el Font Lab, mi tipografía salió súper fea. Bueno, todos hemos pasado por eso, así que no te sientas tan mal. Leti dice, hasta 3 trimestres después separaban a diseñadores de arquitectos, etc. Y tuvimos nuestra primera clase de tipografía. Ok. La historia sigue interesante. Sergio dice, son bienvenidos y les late. Sí, pero dinos cuándo. ¿Cuándo es eso? ¿Mañana o cuándo? Mele dice, en verdad era sarcasmo, pero sí estoy muy contento del temario que llevas. Yo sé que sí, amigo, nada más estamos molestando. Como dije antes, ojalá todo eso nos hubieran enseñado de esa manera a nuestra generación. Sí, claro, me voy a agarrar de tu comentario para decir lo que ya he comentado antes, pues que fidedignamente quiero dar estas clases, de verdad. O sea, claro que persigo tener otros propósitos como pues engagement y que tengamos gente que ve mi página. Por supuesto que si a alguien le parece meritorio, pues entrarle al Patreon y darme unos cuantos dólares. Pero la verdad, de verdad, lo juro, mi principal meta es que aprendan cómic de la manera en la que yo no pude aprender. Yo considero que yo me tardé mucho en hacer cómics porque siempre tuve en mi cabeza el pensamiento de que no, es que no eres tan bueno para hacer cómics. Es que nadie te ha certificado para hacer cómics. No has tomado cursos y no fuiste a la escuela de Joe Kubert para hacer cómics. Entonces no, malo, tú no puedes hacer cómics. Ajá. Y entonces viví desgraciadamente con esa idea. Y fue un grave error, porque no me di cuenta pues que para hacerte bueno en los cómics pues simplemente tienes que hacerlos y que obviamente te vas a equivocar, porque pues obviamente te vas a equivocar, pero es mejor equivocarse en haciendo las cosas que equivocarte en la mente y nunca hacer nada, ¿no? Porque hay muchos que me he topado, yo soy uno de ellos, y que te dicen, sí, es que tengo una idea de un cómic, no, está bien bueno, no sé qué, cuando salga, no inventes, y de repente ves, y así de, dude, ya pasaron 30 años y todavía no sale, ¿no? Y quisiera que eso fuera broma, pero no, de verdad tengo un proyecto ahí empaquetado, de cuando entré a estudiar a la UAM, y que tengo ese proyecto aproximadamente desde el 96, y todavía no sale, maldita sea, o sea. Entonces, si pudiera darles un consejo de vida es, haz cómics. ¿Quieres hacer cómics? Haz cómics, no te esperes a los videos, no te esperes, bueno, sí, espérate a los videos, ¿no? Pero vaya, tú me entiendes, o sea, no te esperes a que alguien te diga si está bien o mal lo que haces, tú hazlo. Creo que el mejor ejemplo y que me inspira mucho por su trabajo
y por las cosas que hace y porque justamente no pierde esa chispa creadora, es mi amiguito del alma Joshua Hernández. Y que él nunca se ha esperado a que alguien le diga, mira, tienes permiso de hacerlo. Mira, es que toma esta beca para que hagas cómic. Mira, es que gana este concurso para que puedas, ¿no? No, Josh no le está pidiendo nada a nadie. Ajá, y eso a mí se me hace admirable. Que alguien que es relativamente, pues, inexperto, porque tal vez no lo ha publicado un gran sello editorial, o tal vez porque no ha ganado una beca del Fonca, ¿no? O tal vez porque en el programa ese que hablan de cómics a veces nunca hablan de Joshua Hernández, ¿no? De repente a lo mejor dicen, sí, creo que tiene algo, ¿no? Bueno, pues todo eso no importa. Él hace, él produce y tiene cientos de páginas en su haber y las que faltan. Entonces, amigo, desde aquí te digo muy sinceramente, te admiro. Quisiera, como tú, hacer cómics, y por eso también yo quise hacer este curso de cómic, precisamente para, pues no sé, para despertarlos y que digan, ok, eso es todo. No eran los cómics, eran los papás. Digo, no es cierto, no eran los cómics, era yo. O sea, simplemente tenía que hacerlos y ya, ¿no? Pero ya me fui muy lejos. A ver, ¿cómo está los comments? Dice, Sergio dice, son bienvenidos si les late. ¿Pero cuándo? Mel dice, en verdad era sarcasmo, eso ya lo leí. Pon el link, Sergio. Ahí está, facebook.com/festival Kinoki. Mañana a la 1. Mañana, 5 de agosto, a la 1. Ok, lo escucharon aquí primero que en ningún lado. ¿Alguna pregunta, amiguito, que tengan? Amiguitos, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Algún comment? ¿Algo en especial que quieran saber del curso de Val? No sé, de Pac-Man o de quien quieran. ¿Qué quieren comentar? Hoy estamos con esto para quitarnos la sed. Es que da mucha sed dando clases. Me le dice, como dice el maestro Yoda, do or do not, there is no try. Pues sí. Afortunadamente muchos alumnos pues se han convertido eventualmente en autores y me late bastante que en algún punto pude coincidir con ellos y que tal vez de alguna forma los ayudé a que crearan. Por ejemplo, Josh, yo le di clases, pero la verdad es que poco pude hacer. O sea, Josh ya era un autor muy completo, ¿no? Joel dice, ¿cómo se suben los ejercicios? Qué bueno que lo comentas, Joel. Mira, hay varias formas. Una puede ser, únete al Patreon y ahí lo subes a modo de comentarios en el Patreon. La segunda puede ser, ya sea con Patreon o sin Patreon, puede ser sin Patreon, te unes a mi Discord. Discord es un server en el cual estamos poniendo de todo, referencias de películas, de cómics, de textos importantes, están los ejercicios, tenemos plática y discusión de cómics en general, y es una manera muy cool de participar. Ese server de Discord está en constante crecimiento. Entonces, ya sea que te integres sin el Patreon, pues ya hay un montón de contenido y entre otras cosas puedes entregar los ejercicios y ver qué hicieron los demás. Y con Patreon, el Discord tiene un área especial y que es ahí donde yo les doy archivos esenciales para crear cómics, como los formatos, como fuentes, archivos de Photoshop, de Illustrator, etcétera, y que son crucialmente necesarios para crear. Eso sí, no es porque no quiera regalarlos, créeme, sí quiero. Pero bueno, es también para darle ese beneficio a las personas que están suscritas al Patreon y que cada mes me dan unos $. Entonces, esa puede ser la segunda forma. Y la tercera forma y final
es simple y sencillamente mándamelos, ya sea por medio de Facebook a mi perfil o mensaje a la página, me va a llegar de todas formas y entonces ya, es todo. Ajá, y cualquiera puede hacerlos, o sea, no hay restricción, no hay ningún tipo de limitante. ¿Quieres hacer un ejercicio? Hazlo, mándalo y lo comentamos y lo vemos aquí en la sesión, ¿va? Paco Labamba dice, es como el mito de la ópera prima, que tu primer proyecto es el que te abre las puertas. Pero hasta ahora creo que si se ha fomentado más el éxito a base de pruebas de error. Lo comento por lo que mencionas de que debiste empezar a hacer cómics antes. Pues sí, todo eso es cierto, todo eso es cierto. Está bien, es que les contaré la triste historia. Voy a llorar otra vez. Ya van 2 veces en la semana. Es que de verdad, amigos, yo hacía cómics o quería hacer cómics y yo estaba muy chavito y una persona muy importante para mí me estaba influenciando mucho en que no estudiara cómic, o sea, que obvio eso no era bueno, que cómo iba yo a ganar dinero de hacer cómics, ¿no? Que no era algo serio, que si quisiera pues podría hacerlo, pero pues estudiando algo real. Entonces esta persona me decía, mira, o sea, si de veras te gusta mucho el dibujo, estudia arquitectura, porque un don señor arquitecto gana más y es más respetado, ¿no? Y en tus ratos libres ves si haces cómic. Ajá. No me gustaba mucho ese planteamiento, pero la verdad es que era una persona tan importante para mí, tan crucial en mi vida, que estuve así de hacerle caso. Luego, bueno, por varias razones muy desagradables, muy malas, muy tristes, pues bueno, ya esta persona dejó de estar en mi vida. Y entonces creo que lo único positivo de esa situación es que me sentí un poco libre de esa restricción y de estudiar entonces lo que yo quisiera. Ajá. La volví a regar de todas formas porque entré a la Universidad La Salle a estudiar diseño y la verdad es que me arrepentí mucho. No era... Es que el chat está prendido, qué barbaridad. La verdad es que no fue la mejor de las decisiones, pero yo era joven, inexperto, y la verdad es que yo no tenía el dinero como para decir, sí, estudio acá donde yo quiera. Y entonces pasé un semestre muy decepcionante en la Universidad La Salle. El chat. Entonces, pues desesperanzado, con música en los audífonos, caminando por la ciudad. Un buen día llegué a la UAM. Antes no había internet. Entonces en la UAM encontré, lo voy a decir con toda honestidad, encontré como ese meme de Ant-Man, de la película, que está la niñita viendo el mono y que dice, es horrible, me encanta. Justo ese fue mi sentimiento al llegar a la UAM. O sea, la UAM es una universidad que se ve horrible, que se ve triste, que se ve desolada, que se ve espantosa. Si no fuera porque está lleno de jacarandas, sería el lugar más horrible de la tierra. Ajá. Pero conforme yo caminaba en ese paisaje tan extraño, nada que ver con La Salle. La Salle es prácticamente como un hotel Camino Real. Llegué por fin al área de talleres en la UAM y esa área era justo todo lo que yo quería. O sea, vi el taller de aerografía con un tanque que era mucho más grande que yo, de aire comprimido. Eso era genial porque en ese momento para mí la aerografía era lo máximo, porque yo, según yo, iba a ser como Hajime Sorayama y como Luis Rollo. Bueno, a Luis Rollo sí me parezco más o menos, pero todavía me faltan unos años. Vi el taller de serigrafía, vi el taller de offset, vi incluso los talleres de diseño industrial, el de maderas, el de metales. Y sí dije así como, what the fuck,
¿qué ocurre? O sea, ¿por qué esta escuela es así? ¿Por qué tiene todo? Y me acuerdo que de forma muy estúpida me acerqué a alguien y le dije, oye, ¿tú qué haces aquí? Y me vio todavía con mirada más rara y me dijo, pues estudio, o qué, o cómo, de qué estás hablando, ¿no? Y a mí me parecía completamente raro porque en La Salle, y pueden burlarse, amiguitos, a mí ya se me acabó la risa de eso, pero ustedes pueden reírse. En La Salle, por ejemplo, en el taller de fotografía, tú ibas, llenabas una hojita y dejabas tu rollo, tu magazine, y te cobraban una lana que te salía incluso más barato revelarlo afuera. Y de 2 a 3 días hábiles te daban tus fotos reveladas y ya en el papel fotográfico. Es decir, de taller fotográfico no tenían nada. Nada. Era como ir a un Kodacolor y órale. Perdón, les estoy hablando de cosas de hace 30 años, ¿no? En cambio, en la UAM era primero, y no me dejarán mentir, amiguitos que estudiaron en la UAM, era pelearte por tu ampliadora y que nadie te la quitara. Ajá, perdón, Fran, por quitarte tu ampliadora. Y luego imprimir y todo. O sea, tú podías ahí hacer todo, arruinar el papel, llenarlo de dedotes en el negativo y que saliera el dedote ahí en la fotografía, subexponer o sobreexponer en la cámara de transporte, no sé cómo llamarle. Y luego caminar a oscuras en el laboratorio, estrellarse con alguien de pura cara y meter a la empleadora, ¿no? Para que se revelara y esperar de 2 a 3 minutos del otro lado para que saliera el papel. Ajá, entonces esa experiencia era tan rica, tan sucia, tan cochambrosa que me encantó. O sea, porque la UAM es eso, era meterse al lodo. ¿Te acuerdas cuando Batman en Dark Knight Returns se mete al lodo para combatir contra el líder mutante? Así era estudiar en la UAM, así es estudiar en la UAM. Entonces eso me encantó y ya no sé ni siquiera de qué estaba hablando o por qué estoy hablando de la UAM, pero la UAM es genial, rulea. Guamito rules. Vamos a ver los comments. Inés Sanz me decía un antiguo jefe, no me lo platiques, muéstramelo. Lo más difícil es empezar y seguirle y terminar, pero ahí le sigue uno necio. Sí, claro. Valerio Necio debería ser mi segundo nombre. Lino dice, necesitamos esa clase donde el profesor se la pase hablando de su vida. Sí, ya les hablé de los 90s. Sí, mi contraseña de Telmex era Nirvana Blink 182, imagínense, así de viejo. Luis García dice, no, Master Val, no llores. Mel dice, preparen sus pañuelos. Sergio Val, no. Mel, cuando las jacarandas de la UAM estaban secas, sí parecía el bosque del terror. Sí, Silent Hill. Y antes de que hubiera Metrobús y salir de la clase de 10 de la noche, y que ya no pasaran camiones a tu casa. Luis García, los invitamos mañana a las 7 a la entrevista de Carlos Hernández Schaffler, presidente de la Academia Olímpica Mexicana, y Armando López Marín. Muchas gracias, Luis. Ahí está el link, no se lo pierdan, por favor. Jaja, la ampliadora, sí, eso sí pasaba. Tenías que llegar corriendo al taller y si no tenías que compartir y era un relajo. Fran, jajaja, ¿cómo olvidarlo? Yo bien preocupada por mi entrega y ustedes imprimiendo fotos de sus vacaciones. Y quisiera que fuera broma, pero no, era verdad. Llegó Fran muy angustiada diciendo, oigan, ustedes sí alcanzaron ampliadora, es que voy a imprimir ahorita mi entrega, no inventes. ¿Y ustedes qué están imprimiendo? ¿Qué están ampliando? Y agarré y le dije a Fran algo así como, las fotos de mis vacaciones. Perdóname, Fran. Era joven y no sabía lo que hacía. Muy bien, amiguitos. Muy bien, amiguitos. Pues así estuvimos el día de hoy. Qué manchados con Fran, dice Sade. Pues sí, I feel you. Chale. Sí, no, me gané muchas enemistades en fotografía porque es que deben saberlo, que yo reprobé a propósito fotografía 3 veces.
para poder entrar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez a las ampliadoras. Y no solamente ampliar todas mis fotos en blanco y negro, sino a color. Y pues incluso hacer virado, es decir, cuando pones un negativo de blanco y negro en una ampliadora de color y entonces haces virado. Y también virado, pero de blanco y negro a sepia por medio de químicos. Me encantaba fotografía, era genial. Saludos a Claudio, donde quiera que estés. Muy bien, amiguitos. Qué recuerdos. Muy bien, amiguitos, así estuvimos. Qué barbaridad. Qué recuerdos. Muy bien, amigos. Esto fue todo por hoy. Todo por este episodio. Muchísimas gracias por acompañarme. Son un amor, son un encanto. Los quiero mucho. Nos vemos aquí el jueves, 8 de la noche, mismo canal. Cuídense, sigan guapos, sigan cuidándose de la pandemia, no se descuiden. Y hasta la próxima. Adiósito. Adiós, adiós.